Bueno, mi nombre es Daniel Piorun, yo estoy a cargo de la Cátedra de Actuación Profesional en la carrera de Licenciado en Sistemas de Información y compartimos esta charla con la profesora Bárbara Michala y el profesor Iván Duarte, que son los dos profesores de la cátedra. Vamos a tomar una temática bastante actual y generar algunas reflexiones al respecto. Los modelos de negocios digitales basados en servicios gratuitos. Esa es la temática que vamos a abordar. En este slide vemos un interesante estudio, digamos, que hizo Daniel Ariely, en un libro también que tiene publicado muy interesante sobre lo que es la economía conductual, ¿no? O sea, cómo los consumidores, las personas, se comportan frente a determinados acontecimientos y toman decisiones. En este caso en particular, se estaba analizando cómo en distintos experimentos que hizo los consumidores se comportaban frente a determinadas ofertas de servicios gratuitos. Para ser muy simple, hay varios estudios que ha realizado, pero hay uno muy simpático que es el de los chocolates, donde le proponía a un grupo de personas un chocolate de mejor calidad con mayor precio y uno de un poco menos de calidad con un precio menor. Elegían el 70% el de mayor calidad. Bajaban los precios en la misma cantidad de ambos, la gente seguía eligiendo el de mayor calidad. Así, en varias ocasiones, cerca del 70% siempre elegía el de mayor calidad, hasta que el de menor calidad llega a cero. Siempre manteniendo la misma diferencia de precio en cada una de las bajadas. O sea que la diferencia entre los dos productos era la misma. Pero llegó un punto en donde el de menor calidad era cero y el otro un precio un poquito más alto. En ese momento cambió drásticamente, de acuerdo a los distintos testeos que hizo, las decisiones de los usuarios. En vez de elegir el 70% el producto de mayor calidad, en el momento que uno tocó cero, pasó el 70% de los consumidores a elegir el producto que valía cero. Entonces él define con esta frase que el cero es un desencadenante emocional muy fuerte, ¿sí?, para irracionalmente tomar una decisión. A partir de esta conducta, ahora vamos a ver que muchos servicios fundamentalmente en el mundo digital que estamos transitando, y acá tenemos algunos ejemplos, cosas que todos consumimos, hoy son gratis. Google, no hace falta explicar de qué se trata, ¿no? Pertenece al grupo Alphabet, uno de los grupos más grandes del mundo, pese a que regala muchísimos de todos sus servicios, ¿sí? YouTube, tenemos mail, tenemos almacenamiento, Drive, es como ven ahí, una de las empresas más importantes a nivel mundial en cuanto a el valor bursátil. O sea, tiene grandes ganancias. Entonces, ¿cómo funciona este tipo, digamos, de negocio? Fundamentalmente, todos indefectiblemente consumimos servicios gratuitos. Todos tenemos un Drive, todos tenemos un mail, y a cambio de esa satisfacción de consumir servicios gratuitos, ¿qué damos nosotros a cambio? Algo muy simple. Simplemente hacemos un clic en acepto las condiciones. Y ese acepto a las condiciones implica un montón de acciones que estas empresas, basado en este modelo de negocio, realizan fundamentalmente con todos nuestros datos. Otro de los que tiene un libro muy interesante llamado la Nueva Economía, que es Edwin Kelly, fundamentalmente hace un análisis sobre lo que es la economía de redes y la economía de la atención. Hoy en día la escasez que está en la atención, digamos, obtener la atención de los usuarios, y hay una frase muy interesante que dice que si uno no paga por el producto eres tú, el producto es uno mismo. Y vemos ahora que en realidad hay un conjunto de formas de estos modelos basados en gratuidad para obtener rentabilidad, ¿sí? Tendríamos que entrar en detalle en cada uno, pero fundamentalmente hay servicios en donde un servicio es gratuito, pero lo que genera, como el que resolución cruzada, masa crítica, pero
partir de entonces tener masa crítica de usuarios con muchos datos, se puede vender algún otro servicio complementario, lo que se denomina el servicio trilateral, que es que alguien es el que paga o financia determinado modelo o servicio para que dos grupos interactúen entre sí, pero el que financia obtiene un montón de posibilidades, datos para vender, en otros casos, otro tipo de servicio, digamos, complementario. El servicio Frame, que es el más conocido, donde el 99% es gratis, pero hay alguna funcionalidad extra que se paga aparte, ¿sí? Y acá se mencionan algunos otros, pero fundamentalmente, más allá del detalle, que excede el tiempo que tenemos hoy, el objetivo es, en la medida que uno genera masa crítica y que genera una gran cantidad de datos, a partir de ahí, ya sea sobre el mismo servicio o sobre servicios complementarios, es donde se obtiene esa rentabilidad que, como dijimos antes, por ejemplo, el grupo Alphabet de Google es uno de los más importantes del mundo en obtener ganancias, parado fundamentalmente en servicios que tienen que ver que masivamente se consumen en forma gratuita. A continuación, por ejemplo, una reflexión es que ¿qué está pasando en estos modelos, digamos, de negocios digitales? En el mundo que veníamos conociendo hasta ahora, digamos, los recursos eran escasos, en el mundo físico, en el mundo de los átomos. En el mundo digital, la característica fundamental de estos modelos de negocios es que la escasez deja de ser lo físico, sino que la escasez pasa a ser la atención de los usuarios. O sea, las peleas son por tomar mayor niveles de atención, porque el mayor nivel de atención implica que alguien está más en nuestra plataforma, genero más datos y a partir de ahí genero determinados patrones para poder inducir ya sea publicidad o consumo de otros servicios o productos. Con lo cual, lo que podemos, digamos, afirmar entonces en estos modelos digitales es que en realidad, una vez que está montado el servicio, ¿por qué se produce esto? Se produce porque el costo marginal tiende a cero. O sea, en la medida que uno ya tiene montado todo, el costo marginal de agregar determinados productos y determinados servicios tiende a cero, con lo cual es casi infinito, digamos, las posibilidades de seguir creciendo en brindar servicios, y eso se da mucho, por ejemplo, en el modelo que tiene Amazon o que tienen determinadas tiendas de retail, digamos, en el mundo digital. Para cerrar entonces esta parte, es muy interesante, Santiago Bilinsky tiene una frase haciendo bastante concientización un poco en todo esto que está pasando, ¿no? Sobre que hoy la nueva moneda que se comercializa es la aceptación social, y en ese acepto de los términos y condiciones estamos dejando absolutamente libre el campo para que realmente estos modelos, donde, como decíamos antes, se consumen gratuitamente, terminen generando grandes, importantes ganancias para muchas organizaciones. Y en realidad es todo un dilema que está en plena discusión en este momento en el mundo sobre qué debe regularse, qué no debe regularse. Bueno, quería hacer simplemente una introducción conceptual. Ahora Bárbara les va a contar un poco en detalle puntualmente algunas de estas características. Gracias, Dani. Sí, de hecho es muy curioso, pero hasta hace un poco más de un año, uno de los últimos estudios que se hizo en relación hacia la monetización de toda esta información que se está generando, decía que la inversión en Big Data para este año, para 2020, estaba estimado en unos 76.000 millones de dólares y creándose para ello aproximadamente 1.7 megabytes por segundo por persona. Estamos hablando de que aproximadamente por segundo cada uno de nosotros está produciendo aproximadamente un disquete, ¿sí? Algo que hace algunos años era nuestro medio de almacenamiento más grande, el más fiable, donde transportábamos información. Hoy estamos generando ese volumen por segundo cada uno de nosotros como habitantes digitales de este mundo. Y ni hablar que si a esto le sumamos la explosión del uso de Internet que se disparó por la situación de COVID-19, sin dudas estamos pensando que este número debería ser mucho más que superado hacia fin de año.
Y lo cierto es que cuanto más usamos Internet, más chances generamos de ser influenciados a hacer o decidir algo, porque realmente están utilizando nuestros datos para formular mejores estrategias de marketing y cada vez estas de manera más personalizada. En lo personal, yo, por ejemplo, uso mucho la funcionalidad de tus rutas que ofrece Maps de Google para a veces buscar la dirección de un lugar o recordar en qué momento me dirigí a algún sitio específico o qué hice algún día en particular o qué recorrido realicé. Entonces, todo esto es realmente muy, muy interesante y tiene un trasfondo de qué está pasando con todos esos datos y los servicios que nosotros estamos recibiendo a partir de ellos. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer realmente hoy sobre los datos es dónde se están guardando y cómo son monetizados los datos que recaban las compañías. Entonces ahí nos adentramos un poco más en los modelos de personalización de servicios en base a la monetización de estos datos. Hoy en día, gracias a Internet de las Cosas, tenemos zapatos, accesorios inteligentes, autos, electrodomésticos, todo tipo de elementos con inteligencia, sin lugar a dudas, incluyendo nuestros famosos smartphones. Y todos estos dispositivos están conectados a Internet, enviando de forma continua sus datos de uso a los servidores de cada una de las empresas o a la nube como concepto genérico. Las compañías también están realizando un seguimiento de nuestras actividades en línea, como los sitios web que visitamos, las personas con las que hablamos, las aplicaciones que utilizamos, lo que compramos, etc. Estas compañías monetizan esos datos al brindarnos esa personalización de los servicios y nos proporcionan herramientas para almacenarlos o para venderlos. Y al usarlos se pueden también convertir en una red de entrega de publicidad. Si consideramos todos estos 4 aspectos juntos, no es raro pensar que hay muy pocos candidatos hoy en día que pueden ser adversarios dignos de empresas tan grandes como Facebook o Google, debido a que muy pocos tienen acceso a tal volumen y variedad de datos para proporcionar ese grado de personalización a los cuales ya nos están acostumbrando. En ese dilema podemos destacar 4 grandes grupos de utilización de los datos para lo que son servicios personalizados. El primero implica el uso. Cuando hablamos de las empresas que hacen uso de los datos, las usuarias de datos, estamos hablando de organizaciones que utilizan los datos para formar estrategias y crear mejores productos. Es decir, no necesariamente necesitan vender datos para ganar dinero con ellos, sino que lo comoditizan y lo utilizan internamente quizás para hacer algo de investigación y desarrollo de producto, de forma tal que pueden perfilar mejor el mercado objetivo en función de estándares demográficos, geográficos, conductuales de sus propios consumidores y de alguna manera lograr formas más efectivas de comunicación o de personalización de sus productos. Por eso es importante destacar que no necesariamente implica la venta directa de los datos la necesidad de poder monetizarlos. Por otro lado, tenemos el modelo de venta. Ahí hablamos de las empresas proveedoras de datos. Son empresas que se dedican principalmente a comercializarlos. Ahí sí el dato como materia prima para poder venderlo. El modelo de negocio de estas empresas gira en torno a la provisión de datos en diversos formatos, basados en las especificaciones de los clientes. La metodología de recopilación de estos datos puede variar de acuerdo a la empresa. Algunos realizan investigaciones primarias, otros en ámbitos específicos, pero principalmente son organizaciones que compran datos de otras compañías o bien los toman por sí mismos y los recopilan de acuerdo a lo que requieren sus clientes para poder comercializarlos. Luego tenemos el ámbito de la publicidad. En el ámbito de la publicidad, las redes publicitarias implican empresas con modelos de negocio basados en publicidad. Podemos mencionar como ejemplo Facebook, que desde el principio se diferenció como una red de publicidad dirigida, donde los anunciantes podían dirigirse a los usuarios en función de sus características demográficas, geográficas, de comportamiento. Es toda información que
Google Facebook como empresa tenía disponible. Por otro lado, Google también, realizando un seguimiento de la actividad del usuario y de la información de comportamiento, también puede dirigirse a ciertas personas que cumplen ciertos criterios. Por lo tanto, ofrece espacios de comercialización de publicidad que a su vez juega con el nivel de depreciación de esos espacios de acuerdo a la oferta y demanda del mercado para conseguir colocar un anuncio en un tiempo determinado. Cuantos más datos recopila un intermediario publicitario, son muchos más los clientes que van a pagar para poder obtenerlo. Por lo tanto, ahí es donde podemos encontrar esos modelos de competencia en relación a la publicidad. Por otro lado, entonces, tenemos el ámbito de las herramientas facilitadoras. Y ahí hablamos de modelos basados en el suministro de infraestructura de datos, análisis y consultoría. Dentro de ese mundo contamos con lo que son el ámbito de Data Analytics y de Data Tools, donde principalmente tenemos por la parte del Data Analytics el análisis de datos como activo principal y formando un proceso de análisis de conjuntos de datos para poder sacar conclusiones sobre la información que contienen. No todas las empresas pueden analizar grandes volúmenes de datos, por lo tanto, dependiendo de la infraestructura con la que cuenten, podrán dar un mayor servicio. Por ejemplo, empresas de scoring de crédito, inteligencia de negocios, análisis de Big Data, almacenamiento y otras más. Y en relación a Data Tools, la realidad es que no es algo factible para cualquier empresa que no se dedique a datos como eje principal de su negocio. La realidad es que esta necesidad ha llevado a la formación de otro modelo de negocio que se centra en proporcionar herramientas de recolección y manejo de datos como medios de almacenamiento, servidores y estaciones de trabajo, escáneres, software de recolección, análisis y visualización de datos, es decir, todos productos basados en infraestructura y herramientas de datos como tal. Y para dar algunos ejemplos podemos mencionar Google Cloud Platform, AWS y Azure, son los tres productos de las grandes empresas que se dedican a esto, como es Google, Amazon y Microsoft, que ofrecen herramientas de datos para ello. Bien, ¿y esto qué nos provee? Si vamos un paso más arriba, una capa de abstracción a nivel de nosotros como usuarios de estos servicios que nos proveen, tenemos que llegar a pensar que en base a todos los inputs de distintas plataformas, distintas aplicaciones que utilizamos, hoy por hoy se ha logrado tener un modelo holístico del usuario. Lo que pasa es que todavía ninguna de las organizaciones que recopilan datos tienen acceso a la totalidad de la información. Pero si pensábamos en información de intereses nuestros, seguramente en redes sociales sería muy fácil poder perfilarlo. Si podemos llevar al otro extremo información sobre estado físico, quizás si tenemos smartwatch o utilizamos alguna aplicación de salud en nuestros dispositivos, también se cuenta con información de estado físico. Y lo mismo si pensamos en cualquiera de esas dimensiones que vemos en pantalla, vamos a poder rápidamente encontrar algún ejemplo de algún servicio, alguna aplicación que hayamos usado a la que le hayamos dado acceso conscientemente a ese tipo de información. Pensemos qué pasaría si juntamos todos esos datos y tenemos un 360 de cada persona. Podríamos completar un perfil de todos los consumidores y entender y lograr personalizar cada vez más un servicio. Pero bueno, ¿para qué se hace todo esto? ¿Con qué propósito? Bien, básicamente si partimos de la capa de obtención o adquisición de los datos, justamente pensamos en todo este mundo de redes sociales, de aplicaciones, de servicios que nos proveen como usuarios finales, a partir de los cuales diferentes organizaciones se van haciendo de toda esta información que nos perfila y que habla de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestros recorridos, ¿sí? Toda esa información pasa a una etapa de procesamiento y enriquecimiento. Y es ahí donde entran en juego técnicas claves como el mundo del machine learning, que a partir de distintos tipos de técnicas y algoritmos estadísticos enriquece la información y le da contexto de forma tal que sea más adecuada para tomar decisiones más informadas.
ya sea por clasificaciones, ya sea por predicción de algún valor, dependiendo del problema que se quiera clasificar o predecir, ¿sí? Con el aporte de estas herramientas es que se puede complementar datos que quizás faltan de usuarios en base a modelos de proximidad o recomendación y demás. Y en lo que es NLP, que es procesamiento de lenguaje natural, también se han desarrollado muchos servicios que nos permiten, por ejemplo, realizar traducción en línea o subtitulado, o poder desarrollar bots que saben aprender y responder preguntas, ¿sí? Entonces, a partir de todos esos datos que se adquirieron en una primera instancia, tenemos la posibilidad de enriquecerlos a partir de un procesamiento adicional. Y por último, el paso que se necesita para poder continuar es disponibilizar esa información, ya sea a través de alguna herramienta de visualización para que sea consumida por una persona o un grupo de personas que va a consultar esa información y la va a usar para la toma de decisiones, o bien a través de la exposición de esos datos por medio, por ejemplo, de APIs o de algún otro tipo de interfaz, para que esa información ya procesada funcione como entrada para algún otro proceso posterior, que también puede ser para la toma de decisión, pero incluso hasta puede ser de manera automatizada, ya sea por la creación de alertas, ya sea por la integración con otros sistemas, ¿sí? ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Básicamente crear valor. Estos tres pasos, con esta visión bastante resumida de qué es lo que está ocurriendo por detrás, es lo que utilizan hoy en día todas estas organizaciones para poder darnos servicios cada vez más personalizados, cada vez más adecuados a las preferencias individuales y particulares de cada uno de nosotros. Bueno, y en línea con esto, un caso muy interesante es cómo fue mutando la historia de los CAPTCHAs de Google. La realidad es que el CAPTCHA había sido desarrollado por un equipo de una universidad, la Universidad de Carnegie Mellon, en donde desarrollaron un proyecto para, de alguna forma, jugar con el test de Turing, ¿no? Poder encontrar si se podía lograr un algoritmo que pudiera discriminar entre una computadora y una persona. Y la realidad es que al día de hoy, pensando en todo lo que pasó después, finalmente ese proyecto lo terminó adquiriendo Google, pero hoy en día con el uso de reCAPTCHA se digitalizaron más de 13 millones de archivos, de artículos, archivados en el New York Times en los últimos 20 años, en muy pocos meses, algo que la humanidad no había podido hacer previamente. En el primer año que Google adquirió este proyecto y lo desarrolló, se descifraron 440 millones de palabras, que es el equivalente a 17.600 libros. Más allá de las técnicas que se utilizaron internamente para lograr esto, sin dudas el concepto de crowdsourcing oculto, donde todos estamos colaborando, es un modelo de negocio que pareciera ser perfecto. Pensemos que nosotros como seres humanos estamos ingresando, ¿no?, un conjunto de caracteres que vemos en pantalla, que básicamente lo que permite es que un servicio por detrás haga traducciones de libros. Entonces, para el lado del cliente, del producto de CAPTCHA, que en este caso es una empresa que está queriendo securizar y asegurarse de que el que está interactuando con su página, con su plataforma, es un ser humano y no es un bot, por ejemplo, está sirviendo una necesidad en línea. En este caso, lo que sería el proceso de autenticación. Por otro lado, es un servicio que a nosotros, como consumidores finales, nos lo está entregando de forma gratuita. Nos está garantizando seguridad a un costo que es nulo para el consumidor. Por otro lado, está haciendo uso de este esfuerzo colectivo para resolver otra necesidad que no tiene una solución efectiva. No había otra manera de traducir o de interpretar todo ese volumen, toda esa cantidad de artículos y de escritos que la humanidad venía recopilando y no daba el tiempo, digamos, las horas hombre para poder hacerlo, esa tarea manualmente. Y por otro lado, lo que sí tenemos que saber es que en este caso Google sí cobra por la solución de CAPTCHA. Es decir, las empresas hoy para poner un CAPTCHA en su página web sí le tienen que pagar a Google. Entonces, fíjense cómo es un modelo perfecto donde se genera valor para todos los aristas y además le han encontrado la forma de monetizarlo.
Obviamente esto fue mutando con el tiempo. Recordemos que los primeros reCAPTCHA eran bastante sencillos, después se pasó todo lo que es, por ejemplo, la numeración de Google Maps también se utilizó a partir de reCAPTCHA. Como ven en la imagen, el numerito 250 es una foto de una calle, básicamente, y hasta que finalmente hoy en día se está utilizando para clasificación de imágenes, ¿sí? Cada vez que nosotros vemos o interactuamos con un CAPTCHA, hay un porcentaje de lo que vemos que ya está aprobado, ya está validado, y otro porcentaje que es el que todavía no se conoce, y a partir del cual nosotros como seres humanos lo vamos a ir clasificando y vamos a ir dejando una base de datos con inteligencia humana que está a costo cero, ¿no? Para cualquiera de las dos partes, clasificando imágenes para decirle a un sistema qué es lo que está viendo. Bueno, como reflexión final, nos gustaría ahora comentarles algo de lo que estamos haciendo en el equipo de la cátedra y un poco cuál es la escala de todo esto que venimos contándoles con Daniel a nivel nacional. Para eso, Iván nos va a estar comentando mucho de esto, así que Iván, si estás por ahí, te paso el micrófono. Dale, muchas gracias, Mar. Bien, antes que nada, digamos, pusimos en contexto todas estas temáticas que están en tendencia y que son importantes y son propias de grandes organizaciones, pero ¿qué pasa en nuestro país? Lo principal, sí, en nuestro país es el modelo de las pymes, que no sé si llegan a ver en pantalla, pero conforman básicamente el 97% de lo que son las empresas en la Argentina y generan un montón de empleo y de participación dentro de la economía. Pero a su vez, sí, todo este sector de organizaciones son las que menos tecnologías innovadoras utilizan. Más de la mitad de ellas hoy no tienen tecnologías innovadoras y las que son todavía más pequeñas están bastante rezagadas en esta temática. Entonces, básicamente, como vemos a continuación, el mayor, ¿sí?, desafío que tenemos nosotros como profesionales es precisamente acompañar la transición digital de todas estas organizaciones. Hay algunas iniciativas y ya hay algunas empresas que están, digamos, adoptando modelos digitales completamente como modelo de negocio, pero es todavía una porción muy pequeña de lo que refiere a esa gran masa de organizaciones que componen el mercado. Entonces, digamos, una de las maneras que quizás se podría, ¿sí?, comenzar esta transición digital es a través de los modelos de gratuidad. Como vemos ahí a continuación, hay algunas preguntas como para hacerse que son bastante disparadoras. Después, digamos, pausan el video y las pueden leer si quieren. Pero más que nada lo que queremos mostrar acá es que no por ser una pyme no existe, digamos, alguna manera de utilizar la tecnología o la innovación como medio precisamente para valerse de este tipo de situaciones. Entonces, por dar un ejemplo, uno puede regalar a personas y venderla a empresas, ¿sí? Esto que es más o menos parecido, digamos, al modelo de lo que tiene hoy WhatsApp, ¿sí? Que una persona individualmente se descarga gratis la aplicación, pero ya hay una versión de la app para lo que son empresas que tienen otras funcionalidades y, digamos, toda esa parte se vale de haber dado el servicio gratis a los usuarios que lo consumen individualmente. Digamos, el desafío entonces está en pensar una plataforma o alguna herramienta tecnológica de ese tipo como para apalancar este estilo de situaciones. Entonces, como nosotros tenemos desde la cátedra una convicción de que el valor agregado, ¿sí?, tiene que estar enfocado a todas las pymes, es que estuvimos trabajando en los últimos años con alrededor de unos 100 casos de pymes en conjunto con toda la cátedra, ¿sí?, en la cual los alumnos seleccionan un caso de estudio y van analizando según la industria en la cual se desempeñan cuáles son las problemáticas que tienen y abordan una solución que está apalancada en la tecnología. Pero cada vez más, digamos, el enfoque que le estamos dando es que puedan valerse de todas estas soluciones más innovadoras. Hace un rato veíamos, ¿sí?, que de las empresas que hay
en la Argentina, la mayoría de ellas, digamos la mitad, están compuestas por gente quizás que es mayor de, o sea, ya llevan más de 60 años en el mercado esas empresas. Entonces ahí tenemos un pequeño desafío, si se quiere, más cultural que de otra cosa, porque los modelos hoy son escalables y permiten, en términos de inversión, poder avanzar a una solución que sea aplicable a una pyme. Entonces ahí el dilema y el esfuerzo de nosotros como profesionales va a estar enfocado en cómo nos valemos de eso y cómo tomamos esas herramientas para acompañar este crecimiento y hacer cambiar esa visión un poco demonizada que tiene la tecnología, que algunos creen que invertir en tecnología implica en realidad demasiados costos, y en realidad no es así. Hay que realmente visualizar para acompañar al empresario y que se pueda visualizar ese valor que agrega la tecnología. Ahí tienen unos casos de ejemplo, también si quieren después lo pueden mirar en detenimiento, pero así como modo de ejemplo me quedo con el que se ve a la derecha, así que es de un hotel, en el cual se ofreció, además de un PMS, que es una plataforma en la cual se pueden gestionar todas las todo el negocio del hotel, ¿sí? La administración de las habitaciones, los servicios que se consumen allí. También además se ofreció una solución de un sistema de reservas y un chatbot. Entonces ese chatbot, digamos, podría ser el inicio para poder utilizar no un modelo completo de gratuidad, pero sí estos pequeños principios de decir, bueno, ofrezco un pequeño canal, que en este caso va a ser el chat, en el cual voy a dar asesoramiento, ¿sí? Esto te lo daba asesoramiento, y va captando los intereses que tienen las personas en función de las consultas que realizan. Entonces puede ir adaptando los servicios que ofrece dentro del hotel por haber expuesto ese servicio, que en principio es gratis. Sino también otro de las aristas que se puede trabajar en estas organizaciones es las aplicaciones, ¿sí? ¿Quién no tiene hoy por hoy un celular? No salimos a la esquina, digamos, sin un celular en la mano. Y todas las personas se sienten muy cómodas con el uso de aplicaciones. Entonces tal vez una aplicación que sea gratuita y que brinde algún asesoramiento, algún servicio adicional, termina nutriendo un poco esta base de conocimiento, esta base inteligente de la cual se pueden capturar los comportamientos de las personas, los gustos, los intereses, y utilizarlo para poder mejorar y agregar valor a los servicios que ofrecen las organizaciones. Y bueno, en este caso haciendo un foco muy importante, como dijimos, en las pymes, que conforman la mayor masa de organizaciones dentro de lo que es nuestro país. Bárbaro, que tenías ahí, ¿no?, para contar unas reflexiones más. Totalmente, sí, estaba pensando, de hecho, por todo esto que comentabas de cuál es la situación actual de las pymes y de las organizaciones en el país, es que, sobre todo en relación a esto del cambio cultural que implica toda esta disponibilización de datos, ¿no? Y hoy realmente todo ese volumen y toda esa variedad hace que la personalización sea más compleja que nunca. Pero no por eso tenemos que asustarnos o tenemos que ver el vaso vacío de la situación actual. La realidad es que tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no?, en el trade-off entre lo que es personalización y privacidad. Hoy en día, en relación a por ahí las cuestiones más culturales, sobre cuestiones de privacidad, hay más de un bando que dependiendo de cuál sea el servicio y cuál sea la aceptación de datos que se haya dado, puede llegar a estar algo incómodo pensando que sus datos están en manos de terceros. Pero la realidad es que en el campo de las organizaciones hay algunos estudios que dicen que por lo menos el 70% de las organizaciones realizan algún tipo de personalización en su actividad con los datos que recaban o con los datos que pueden disponer adquiriéndolos incluso también, sobre todo en lo que es el área de marketing, y tienen resultados visibles. Entonces, mientras está este grupo que dice, bueno, la personalización sí funciona, también tenemos información de que hay una amplia franja de consumidores que dice que los esfuerzos de personalización los terminan molestando. Hay un caso bastante simpático
de una cadena de supermercados en Estados Unidos que se llama Target, donde una vez un padre había ido con su hija a hacer compras y tiempo después su hija había llenado un cupón con sus datos personales, con su correo electrónico, y tiempo después recibió un correo electrónico con ofertas de pañales y de productos para bebés. Entonces, el padre, la chica era jovencita, el padre se acercó al supermercado con ella a quejarse por esto y bueno, realmente terminó resultando que la chica estaba embarazada y que había hecho el comportamiento de compra, el tipo de productos que había comprado por un modelo algorítmico, había resultado ser muy similar a lo que mujeres embarazadas solían comprar. Entonces, realmente esta familia se enteró que iba a agrandarse la familia gracias a un modelo matemático que había hecho. Pero, por supuesto, esto generó incomodidad en el consumidor. Entonces, ahí es donde pasa esto de el planteo, ¿no? De hasta qué punto debemos entrar o no en la privacidad del consumidor para lograr un servicio mucho más personalizado. Pero bueno, si bien es natural por ahí sentirse un poco incómodo pensando que grandes empresas cuentan con muchos de esos datos, la realidad es que hoy se busca disociar la personalidad, o sea, la personificación de quién es el consumidor de los comportamientos, y se usan de forma más generalizada con métodos estadísticos para poder mejorar y perfilar cada vez más sus productos. Entonces, no tenemos que quedarnos con la idea de que las matemáticas o la tecnología son el problema. Sin embargo, bueno, me gustaría, Dani, que nos cuentes un poco sobre la situación con Facebook, como para terminar esta reflexión. Bueno, gracias, Bárbara e Iván. La verdad que es todo un desafío abarcar todos los temas que queríamos comentar y en una charla de menos de una hora, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un espacio de reflexión al cual quisimos invitarlo y que lo estamos presentando acá en el Congreso de Economía y Gestión en Económicas 2020. Yo rescato dos ejes, digamos. El primero, un poco lo que mencionaba Bárbara, y estamos viendo acá al amigo Mark Zuckerberg cuando estuvo en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Diciendo, uy, digo, qué macana, hicimos uso de millones de datos para nuestro propio beneficio. Este es el gran dilema que se está discutiendo hoy en el mundo, tanto en Estados Unidos, en Europa, y realmente es una discusión muy profunda donde hoy no tenemos todavía la respuesta. Como mencionaba Bárbara, claramente hay una invasión a la privacidad, ahí hay un tema que tiene una arista legal por un lado, y otra arista que aunque sea legal, algunas cosas, porque todavía no están reglamentadas, hay una arista en lo que es la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Hasta donde las organizaciones se ponen sus propios límites para poder hacer uso de los datos privados, ya sean los datos formales o los datos alternativos, porque simplemente cuando vamos caminando por la calle estamos dejando datos alternativos, como por ejemplo la georreferenciación de a qué lugares entramos y de qué lugares salimos. Así que acá, pues esa es una gran arista de esta charla, que es toda la temática referida al tema de los datos, de la privacidad, de la legalidad y cómo hoy estamos entregando toda esta nuestra privacidad con un simple clic de acepto las condiciones. Y la otra arista, para cerrar, tiene que ver con lo que mencionaba Iván. Nosotros en la cátedra están los dos cursos a cargo de Iván y de Bárbara para los licenciados en sistemas, y tenemos 10 colaboradores que son todos egresados de la carrera, que con gusto vienen todos los cuatrimestres a ayudarnos con los alumnos y con los grupos. Y realmente hacemos un trabajo de 4 meses cada grupo, donde toman una pyme, que ellos mismos la traen, hacen todo un análisis, todo un diagnóstico, se discuten las distintas alternativas de innovación y se proponen distintos caminos, ya sean de innovaciones incrementales o de innovaciones disruptivas, dependiendo del momento organizacional que esté ese caso que han traído. La verdad que es un ejemplo, digamos, un ejercicio muy interesante para los próximos licenciados, que en general se reciben con nosotros, y como decía Iván, ya tenemos casi 100 casos acumulados, y es el gran desafío que tenemos en nuestro país, porque las grandes organizaciones, en posgrado, por ejemplo,
trabajamos mucho con temas que tienen que ver con economía digital, en la industria financiera y todo. Ahí hay un gran avance, hay ecosistemas de innovación en la Argentina, hay realmente una franja que tenemos como país muy buenas perspectivas. Pero también, como mencionaba Iván, tenemos un gran volumen de empresas pequeñas y medianas que hoy tienen el desafío de ser más productivas, de exportar, de mejorar sus modelos de negocio. Y bueno, hay distintas alternativas, así que simplemente quisimos traer esta reflexión y bueno, agradecerle en mi caso por mi rol a Bárbara y Iván, que son dos grandes profesores y que hacen un laburo bárbaro con todos los licenciados que se nos están recibiendo. Así que bueno, muchas gracias a la facultad y a todo el equipo de la facultad.